Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 8, versículos del 1, vamos a leer hasta el 3. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Siervos y administradores es el tema de ahora. Siervos y administradores, eso es lo que somos. Eso es lo que usted y yo somos delante del Señor. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque de la actitud de muchos predicadores, de muchos siervos del Señor, pues uno confunde, ¿verdad? Porque algunos siervo del Señor y como quien dice el gran pastor, ¿verdad? Y vamos a tratar de darle sentido a eso, porque no solamente es para los pastores, sino que es para cada uno de nosotros, como sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora, Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos, amados. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuántos tenemos conocimiento? Todos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Vamos a repetir el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento. Vamos a compartir tu palabra, Dios. Queremos hacerlo, Padre, llevando el mensaje que tú has puesto en ella. Te suplico que nos hables al corazón, que bendigas con una porción doble a cada uno de mis hermanos que ha hecho el tiempo, a pesar de cualquier cosa, para estar en tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre, hemos honrado tu llamado a estar congregados. Te suplico que honres el tiempo, honres la vida y la mente de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, habla a través de mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Siervos y administradores, pero estos 3 versículos los vamos a tener de introducción para poder entrar a este punto. Fíjense que la Biblia este capítulo 8 pertenece a la porción cuando Pablo está llamando a la iglesia a no ser tropiezo. Y habla del hermano que es débil y habla del hermano que es fuerte, ¿verdad? Fuerte en la fe, no es físico, sino que es en la fe. Cuando sinónimo de cristiano fuerte es un cristiano maduro, un cristiano que se ha desarrollado en medio de los problemas y no ha abandonado su fe, porque esa es la única manera de tener madurez, enfrentar las pruebas sin abandonar la fe, porque algunos vienen pruebas y se van, ¿verdad? Y regresan cuando todo está bien, cuando debería de ser todo lo contrario, ¿verdad? Con la fe nosotros podremos enfrentar todo lo que venga. Entonces, Pablo toca algo que era característico de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia casi como, por decir algún porcentaje, pues 90% gentil, un 10% de judíos, pero casi todo era gentil. Entonces, todos tenían un pasado que tenía que ver con los ídolos, con el paganismo. Entonces, en medio del paganismo, pues había la adoración y se presentaban sacrificios de carne a los ídolos. Ahora, los ídolos, pues la Biblia dice nada son, o sea, los ídolos no se comen la carne, pero entonces se presentaba a los ídolos y luego que se presentaba esa carne no la botaban, sino que la llevaban al mercado, a lugares específicos donde vendían esa carne a menor precio. Entonces, ¿por qué? Porque a menor precio, porque ya había sido utilizada y algunas personas pues no la compraban, ¿verdad? Porque sabían que era sacrificado a los ídolos. Entonces, Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, no es mi intención, mi querido hermano, hablarle de ídolos ahora, sino hablarle de algo con la cual nosotros venimos a la iglesia. Venimos, y más que a la iglesia, venimos al Señor. Venimos con creencias. Usted y yo, debido a nuestra experiencia, debido a nuestro abolengo, es decir, debido a lo que fueron nuestros padres, lo que fueron nuestras costumbres, lo que fue nuestra religión,
lo que fue nuestras experiencias, cómo nosotros respondimos a esa experiencia, cómo han sido nuestros padres, cómo nos enseñaron nuestros padres qué es la vida, cómo respondimos a la vida, cómo vimos a nuestros padres actuar, si nos pareció o no nos pareció, a qué tipo de escuela fuimos nosotros, cómo fuimos educados. Eso, sin que nosotros nos demos cuenta, establece en nosotros creencias que sin que nosotros nos demos cuenta, nos hacen pensar de esa manera. En otras palabras, usted y yo ya estamos afectados a pensar de una determinada manera. Así es. Por eso es que a nosotros nos es tan difícil ahora entender a la juventud de este tiempo, que crecieron ya con las redes sociales. A nosotros nos tocó, por lo menos en lo personal, a mí me tocó incursionar a las redes sociales, porque pues si uno no incursiona a lo moderno, pues se va quedando viejo, ¿verdad? Y no solo viejo de edad, sino que viejo de actitud. Entonces usted ya no participa, ustedes ya lo hacen a un lado. Ayúdenle a él porque él no puede, ¿verdad? Porque él no sabe, porque algunos dicen, no, yo y ¿cómo se llama? Y la tecnología no nos llevamos bien. Claro que se puede llevar bien, pero ya tenemos ese cassette, ese programa, esa manera de pensar, y nos situamos en eso. Entonces, cada uno de nosotros trae eso. Pues la iglesia de Corinto, las personas que vivían en Corinto, antes de ser cristianos, ellos adoraban a dioses. Entonces, cuando ellos iban a un lugar donde estaban comiendo carne y se daban cuenta que la carne había sido presentada a los ídolos, pues ellos tenían problemas con comerlo. Entonces Pablo les dice a aquellos que ya eran mayores, aquellos que ya habían crecido en el Señor, que si se daban cuenta que un nuevo en la fe tenía problemas con lo que ellos estaban comiendo, pues no lo comieran. Pablo decía que no es nada para nosotros, que no importa de dónde viene la carne. Para nosotros, si oramos por ella, no hay problema, no está contaminada, ¿verdad? A menos que sí esté contaminada con alguna bacteria o algo, ¿verdad? Pero no por los ídolos. Entonces Pablo dice, y todos sabemos algo de los ídolos, todos, absolutamente todos. Pero Pablo nos dice ahora, y quisiera que ponga atención a lo que Pablo nos está queriendo enseñar en esta noche. Entonces dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Entonces dice algo, el conocimiento que dice ahí, envanece, nos hace humo. Y si quieren otra palabra, nos hace tontos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está hablando de un aspecto espiritual. Y el aspecto espiritual en relación con Dios, óigame bien, esta únicamente puede llegarse, y este es el punto del asunto. Nosotros podemos llegar a Dios no por la sabiduría humana, no por la ciencia, no por la tecnología, no por el conocimiento, porque el conocimiento muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos envanece. Y eso nos ha pasado a todos, amados, nos ha pasado a todos. Si una persona que está llena de conocimiento, cuando viene al Señor, le es difícil hacer a un lado todo lo que conozca y darle la posibilidad a la palabra de Dios que nos hable de Cristo. No queremos hacerlo a un lado, no, pero es que yo sé esto, yo sé lo otro, y la Biblia dice que la ciencia y que los sabios nada son delante de Él. Pero entiéndame, nada son para conocer a Dios. La ciencia, todos apreciamos la ciencia. Yo le digo a mi esposa, y alguna vez les he dicho, a mí me encanta la época que estamos viviendo. Yo me gozo con el tiempo en el que estamos viviendo. Yo tenía, mire, usted no sabe cuántos libros yo tenía en mi casa y cuántos libros ocupaba, y a pesar de todos los libros que tenía, cuántos libros prestaba a la biblioteca, cuántos libros mandaba a pedir, los compraba porque tenía que leerlo. Y ahora estamos en una época, amados, donde usted solo pone unas cuantas palabras y usted descubre todo el tema y tiene toda la información que usted necesita, de tal manera que ahora la ignorancia es voluntaria. ¿Está conmigo?
Si usted no sabe algo, es porque usted no ha querido averiguarlo, porque la mayoría de personas tenemos un teléfono inteligente, entonces todo está cerca de nosotros, todo está cerca de nosotros, literalmente a la mano. Entonces, pero ese conocimiento para conocer a Dios nos estorba, nos hace difícil llegar a Él. Entonces tenemos que hacerlo a un lado y darle espacio a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a Cristo y Cristo dice que es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y entonces Pablo dice lo siguiente: y si alguno, oiga esto, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debes saberlo. Ya Pablo dijo, todos sabemos algo de los ídolos, pero si crees que esa es la verdad, todavía no sabes nada, porque el conocimiento pleno está en Dios. Nuestra suficiencia está en Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo y le permitimos a Cristo que Él en su palabra nos enseña a nosotros cada vez más de Dios, nosotros al conocer más de Dios nos vamos a ir pareciendo más a Dios. No es que siempre vamos a hacer a un lado nuestro conocimiento, nuestra sabiduría de los hombres, pero en cuanto a Dios debemos hacerlo a un lado. Amados hermanos, mire, usted puede ver todas las teorías de la ciencia, ninguna, amados, ninguna, cuando usted vea que son solo teorías, no una ley científica, ninguna está comprobada. Pero el mundo prefiere decir que venimos del mono, hablar de la evolución, que hablar de un Dios creador. La Biblia nos enseña que la naturaleza da testimonio de la existencia de Dios. Pero el mundo no quiere a Dios, porque si existe un creador, es necesario que nosotros nos sometamos al creador. Porque el creador, si hay un Dios creador, exige obediencia, sujeción, sometimiento, y eso es lo que no quiere el hombre. Entonces dice Pablo, si alguien cree que sabe algo, si alguien cree que trae su conocimiento de afuera y eso le va a servir para conocer a Dios, aún no sabe nada como debe saberlo. Y dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué? Porque si nosotros, la Biblia nos enseña de dónde viene nuestro amor por el Señor. ¿Alguien de ustedes se recuerda de dónde nace el amor que tenemos por Cristo, por Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que usted llegó a amar a Dios? La Biblia dice en 1 de Juan, amados hermanos, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En otras palabras, que quien ama a Dios, oiga bien, ya ha sido amado por Dios antes. Y nuestro amor es una respuesta a su amor. Es un reflejo de su amor. Entonces Pablo dice algo que bíblicamente, llamémoslo así, es lógico. Porque si para amar a Dios yo necesito ser amado por Dios, obvio que Dios conoce mi existencia. No solo, oiga bien, no solo me conoce porque Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Recuerde que la omnisciencia es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Dios no solo me conoce por eso, sino que porque Dios tiene una relación conmigo a través de Jesucristo. ¿Se entiende eso? Entonces, amados hermanos, si nosotros logramos entender que nuestros conocimientos realmente sean vanos, no es que nuestros conocimientos sean vanos para todo, sino que para conocer a Dios. Mi conocimiento del mundo me estorba para conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo sé quién es Dios, cuando sé quién soy yo delante de Dios, y yo logro a través de Jesucristo unirme a Dios, amados, mis conocimientos sí serán una bendición. Mi experiencia, mi profesión, mi oficio, mi trabajo, entonces será una bendición porque va a estar enfocado en Dios. Entonces, amados hermanos, esas creencias que nosotros traemos, no necesariamente hablo de ciencia, sino que de experiencia, de buenas y malas experiencias. Cuando éstas nos alejan de Dios, es necesario que nosotros las hagamos a un lado
¿Y cómo hago esto, pastor? ¿Cómo hago esto? Si yo siempre he creído que tales personas son así y así, que yo siempre, por ejemplo, yo en El Salvador hicimos una dinámica, ¿verdad? Y entonces dentro de la enseñanza, bueno, yo les voy a decir una palabra y ustedes me dicen un sinónimo. Y entonces empecé a decir, doctor, enfermedad. Y volví y dije, doctora, salud. Y empecé dije varias palabras y las personas me daban un sinónimo. Y entonces de repente dije, pastor. Y uno dijo, ladrón. Ay, perdón, dijo. Pero fue algo espontáneo. Pero yo le puedo decir, amados, o sea, sin tocar mi persona, yo puedo decirle que los pastores que conozco, la inmensa mayoría son buenos pastores, pastores que se entregan a su congregación, viven para su congregación, sueñan con su congregación, se salen de su iglesia y se llevan todos los problemas de su congregación, duermen con los problemas de su congregación, oran por los problemas de su congregación y regresan a ver cómo están los hermanos. Amados, eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo he visto. Pero alguna persona que ha tenido problemas con un pastor, con uno o dos pastores, ¿qué pasa? Dice, no, todos los pastores están cortados con la misma tijera, como algunas hermanitas dicen respecto de los hombres. Y yo le puedo decir que eso no es así. No es así. Y si acaso alguien ha sido mal cortado, viene Cristo y nos da la forma correcta. ¿Cuántos creen que eso puede ser? Claro que sí. Entonces, mi creencia, lo que yo aprendí allá atrás, me estorba. Fíjense que dice la Escritura que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él las ve lo que Él mismo va a hacer en ellas. Hay personas que ven a su cónyuge y ya están desanimados. No, es que él nunca va a cambiar, ella nunca va a cambiar, mi hijo siempre va a ser así, mi hijo está metido en drogas, mi hijo está con esto, y ellos nunca van a dejar de ser. Yo quiero decirle, amado, que deje esa posición, que no importa lo que sus amigos, lo que las personas digan. Haga a un lado todo eso, todo lo que usted trae de ahí afuera, que estorba su fe, amados hermanos, hágalo a un lado. Si trae todo eso y cree que es verdad, Pablo dice que aún no sabe nada como debe saberlo. Y entonces debemos de rendirnos, oiga bien, rendirnos a la palabra. Si nosotros hemos creído en Dios, es necesario que creamos en su palabra. Santiago dice que quien cree en Dios debe estar seguro de que le hay. Quien busca a Dios debe estar seguro de que le hay y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. En otras palabras, si usted viene a Dios, usted tiene que saber, número uno, que Dios está aquí. Amén. Y además que Él galardona, es decir, que Él premia a todos aquellos que lo buscan. Entonces cuando usted dice, no, yo creo, mi experiencia me dice que, entonces eso le estorba. Pero si la Biblia dice que lo que usted necesita es, número uno, venir a Dios, y cuando venga, creer que Dios es verdad. Y cuando usted esté aquí, creer que Dios no solamente es verdad, sino que Dios bendice a todos aquellos que le buscan de verdad. Entonces su actitud va a cambiar y usted va a venir con las manos abiertas. ¿Manos abiertas para qué? Mire, las personas que vienen con sus manos ocupadas, ¿qué les puede dar usted? Yo le traía esto, pero no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Porque traigo mis manos ocupadas. Aquí traigo un problema, aquí traigo una predicación, una preocupación, aquí traigo esto otro, no me puedo concentrar, no entiendo la palabra porque tengo tantas cosas en qué pensar. Amados, háganlo a un lado. El mundo le puede decir lo que usted quiera, pero hoy es tiempo de entender lo que Pablo dice. Su conocimiento, sus experiencias, si van en contra de la voluntad de Dios, le van a envanecer, le van a hacer humo sus pensamientos y no las podrá centrar en Dios. Entonces es tiempo que los hijos de Dios caminemos firmes, caminemos firmes delante de Dios. Entonces, sabiendo que Dios existe, que Dios bendice, que Dios es alguien que quiere transformarme y que tengo que darle el espacio a Dios para que Él actúe en mí, quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 4. Porque no solamente se trata, y esto va desde pastores hasta cualquier hermano de la iglesia,
nos dice, recuerde que el tema es siervos y administradores, pero si no logramos entenderlo primero, olvídese, no hablemos ni de siervos, mucho menos de administradores. Porque lo básico es que yo pueda creer en Dios y yo no voy a darle espacio a Dios si yo estoy atado todavía a lo que me ha atado siempre. Yo no sé cuál será. No sé qué será lo que a usted le pueda atar. Todo lo que sus amigos dicen, todo lo que la ciencia dice, todo lo que usted aprendió, la Biblia dice que usted tiene que darle espacio al Espíritu Santo para que le ayude a desaprender. Porque Dios es un Dios de lo imposible. ¿Está conmigo? Lo posible lo hace el doctor. Lo imposible lo hace Dios. Entonces cuando usted cree eso, usted viene. Y entonces cuando usted tiene esa actitud, amado hermano, ya no solamente viene a recibir, sino que está dispuesto a tener una actitud para dar de usted a Dios la condición correcta. Entonces dice el versículo, estamos 1 Corintios 4, versículos del 1 en adelante. Dice, así pues, mire qué palabra es esa, ¿cómo dice? Téngannos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra téngannos no se refiere a usted. A usted lo van a tener por. O sea, si usted es un buen trabajador, usted cree que es un buen trabajador, donde usted está, no basta con que usted lo diga. ¿Se acuerda lo que decía el pastor general? Usted no es lo que usted dice que es. Usted es lo que los demás dicen que usted es. ¿Por qué? Porque ven sus frutos. El Señor Jesucristo dijo lo mismo, solo que de otra manera. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras. Entonces aquí Pablo dice, ok, tú vienes buscando a Cristo, tú has creído en Cristo, tú sabes que es un Dios de lo imposible, que tienes que hacer a un lado todos los pensamientos que te estorbaban y tienes que creer y sabes que es un Dios que bendice con el solo hecho que tú lo has venido a buscar. Entonces, si eso es así en tu vida, poco a poco las personas te tienen que tener a ti, oiga, tienen que considerarte a ti como una persona diferente. Porque si tú tienes el conocimiento de Dios y eres igual que cualquier pecador, el mismo conocimiento de Dios para ti es vano. Amados, no somos salvos por obras. Y eso lo hemos tocado, hemos hablado y nos podemos sentar para tocarlo todo el tiempo que usted quiera hasta que lo podamos absorber, si acaso no lo creemos. No somos salvos por obras, somos salvos por fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Eso estamos claros. Nada de lo que yo pueda hacer puede hacerme más salvo o menos salvo. Nada que yo pueda hacer puede hacer que Dios me ame más o que me ame menos. Dios me ama. Y desde que yo conocí a Cristo, yo soy su hijo. Pero si yo soy su hijo, implica que el Espíritu Santo está en mí. ¿Se comprende eso? Implica que yo tengo la palabra de Dios, la cual yo debo creer y leer. Implica que tengo el Espíritu Santo, que tengo la palabra de Dios. Implica que yo trato de caminar diferente. Y si yo trato de caminar diferente, mis hechos deben ser diferentes. Y por eso es que Pablo dice, téngannos los hombres. Oiga lo que dice ahí, ¿cómo deben de tenernos a nosotros los hombres? ¿Por qué dice? Servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Mire, hermano, la primera parte que nosotros hablamos era la autopista como para decirle, venga, levante la mano y clamemos y recibamos. Pero yo quiero cimentarlo a usted para que usted no sea una persona bendecida, sino que usted sea constantemente bendecible. ¿Se comprende eso? ¿Qué es una persona bendecible? Una persona que está apta para ser bendecida. Y muchos cristianos, mis queridos hermanos, no lo son. No tienen la actitud, no tienen la vida cambiada, la fe transforma, les parezca a ustedes que no, la fe transforma. Y si el Señor Jesucristo pide frutos,
es porque tiene que haber una transformación de nuestro corazón. Entonces, con dos cosas son los que nos tienen que considerar las personas. Número uno, servidores de Cristo. ¿Cuál es el primero? Servidores de Cristo. Ahora, esta palabra servidores, fíjese que increíblemente cuando usted lo busca, ¿qué es lo que significa? Es remero. Oiga esto, remero de abajo. Eso es lo que quiere decir. Y yo me rasqué la cabeza, ¿cómo así? Y empecé a buscar. ¿Se recuerda usted los barcos romanos que no eran movidos por velas, sino que con remos? O sea, está hablando de barcos grandes y que a cada costado del barco salían un montón de remos, pues los remos no se movían con motor. Cada remo era movido por un hombre, uno o varios hombres. El servidor, de aquí dice servidor de Cristo, era un esclavo. Diga conmigo esclavo, esclavo, pero esclavo de la más baja condición. Un esclavo que estaba encadenado al barco, que no sabía ni para dónde iba. No sé si usted los ha visto en las películas, que aparecía frente a ellos alguien con una especie de tambor marcándoles el tiempo que ellos tenían que remar. ¡Pum! ¡Pum! Entonces ellos pues a eso se refiere. Eso significa esa palabra, un remero de abajo. Era el peor de los esclavos porque su destino estaba con el barco. Todos los que estaban ahí eran esclavos del mismo nivel. No decían para dónde iban, no sabían para dónde iban. Y solo sabían que tenían que remar. ¿Cuándo tenían que remar más fuerte? Si querían ir a la derecha, pues los remeros de este lado, de los esclavos de este lado, tenían que remar más. Los otros tenían que dejar de remar. Y cuando querían aumentar la velocidad, pues el del tambor comenzaba pum, 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 más fuerte, y todos se esforzaban y todos se esforzaban. Eso es lo que quiere decir servidor. ¿Y qué puedo sacar de esta palabra? Número uno, que yo no soy servidor para hacer lo que yo quiera hacer. Número dos, yo no soy servidor para ir donde yo quiera ir, sino que Dios controla mi vida. Por eso es que dice servidores de Cristo. Pero uno se encuentra con una situación que encontramos cristianos que dicen ellos que son ministros de Cristo, que son servidores de Cristo, pero no se acercan a Cristo, no se humillan a Cristo, no hacen lo que en su vida les da la gana, y servidores que no quieren hacer lo que Dios les manda hacer. Entonces, amados, no tienen esa condición. Y aquí dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Pero no, yo soy fulano, servidor del Dios Altísimo. Pero hoy, en lugar de ser lo que en la Biblia dice que debería de ser, es un lugar honroso. Amados, mire, yo escucho a los pastores, siervo del Altísimo, ¿verdad? Pero ellos están echando flores, como que son gobernadores, pues. Y se presentan delante de la congregación casi que con un látigo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? El que quiere ser el mayor debe ser servidor de todos. Ese es el sentido del servidor de Cristo. Donde una mente envanecida, un corazón soberbio tiene que ser hecho a un lado. Y me dice, pastor, pero es que yo he sido así toda mi vida. Ok, usted está en el momento correcto. Hágalo a un lado, déle espacio a Dios. Es que no me gusta. Amado, doble rodillas y dígale al Señor qué es lo que tiene que hacer. Pregúntele hacia dónde debe remar. Pero en la voluntad de Dios, no en la suya. En la voluntad de Dios, no en la suya. Yo le pregunto, en este año, en este 2022, ¿cuántas decisiones ha tomado usted sin preguntárselas al Señor? Se puede imaginar, amados, de este lado 10 remeros y de este lado otros 10 remeros. Ellos tenían que ir sincronizados para que el barco caminara correctamente. Y entonces, ¿qué le parece si uno de los remeros de este lado está sincronizado con los del otro lado? Va a ser un estorbo.
no van a avanzar bien. Y por no estar coordinados, sujetos a Cristo, nuestra vida, amados hermanos, está en un va y ven, que no avanza. Tenemos vidas cristianas que no avanzan porque caminamos para un lado, nos hacemos para el otro, nos hacemos para atrás, cual si estuviéramos bailando, y bien poquito es lo que avanzamos. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted debe ser servidor de Cristo. ¿Está conmigo? Porque no hay una diferencia. Yo escuchaba, y en tiempos antiguos lo escuchaba, pues, de personas que decían, bueno, usted ahora es un creyente, pero pase al segundo nivel y conviértase en un discípulo de Cristo. Cuando usted ve el Evangelio no hace esa diferencia. Y cuando se refería a todos los creyentes, a todos los que seguían a Cristo, no solamente eran los 12, no, eran todos los que iban detrás de él que verdaderamente habían creído, discípulos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo a alguien que quería ser un discípulo? ¿Alguno de ustedes se recuerda? Si alguien, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, dice Lucas, todos los días y sígame. Ahora, ¿qué significa la cruz? Son los problemas que tengo, pastor. Mi cruz es mi suegra, mi cruz es mi esposo. No, para nosotros no es tan fácil asimilarlo, pero para el pueblo de Israel sí. La cruz era un símbolo de muerte. Miles de judíos murieron crucificados. En un evento murieron 2,000 judíos crucificados a los alrededores de Jerusalén. Entonces, cuando Cristo dijo, tome su cruz, lo que Cristo estaba diciendo, esté usted dispuesto a morir. Véngase con la actitud de morir. Y no literalmente morir, pues. Morir a mis deseos. ¿Soy o no soy servidor de Cristo? Vengo a la casa del Señor a servirle. Tengo que dejar todo a un lado, si no, no funciona bien mi servicio. Si traigo todavía un poquito de garbo, no funciona bien mi servicio. Si quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, no funciona bien mi servicio. Tengo que tener la actitud de un remero que no decide dónde ir. Tengo que saber que soy hijo de Dios y que estoy llamado a hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, óigame bien, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y mire lo que dice después. Administradores de los misterios de Dios. Toda mi vida cristiana, ¿verdad? Yo he escuchado tomar este texto para hablar sobre el dinero de cada persona. Usted tiene que ser un buen administrador, ¿verdad? Usted tiene que ser un mayordomo. Cabe, claro que sí. Somos de Cristo. Tengo que ser buen administrador de mi tiempo, ¿o no? Tengo que ser buen administrador de mi dinero, de mi vida, sabiendo que todo lo que tengo, ¿de quién es? De Dios. Usted dice mis hijos, pero la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Dios me los heredó? No, que Dios te los dio para que los eduques y se los devuelvas bien educados. Esos son los hijos. Por eso es que de repente todos los hijos se van. ¿Va conmigo? ¿Todos los hijos qué? Algunos cuestan, pero todos se van. Porque ese es su destino, hacer su vida. Y su compromiso con Dios es hacerlos buenas personas. Oiga, buenas personas, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Si usted me dice que su hijo es un buen cristiano, es una buena persona. Es una persona que en todo lugar donde llegue va a poder triunfar y va a poder llevarse bien con las personas, porque va a saber en qué momento morir a sus decisiones. Va a poder pasar por alto la ofensa porque usted le dio el ejemplo a su hijo cómo hacerlo. Entonces, amados, pero aquí si usted se da cuenta, dice, téngannos los hombres servidores de Cristo. Ya vimos el concepto de servidores de Cristo y después dice, administradores de ¿qué?
de los misterios de Dios. No dice este texto exclusivamente de mi dinero. No dice de mi vida, sino que dice de los misterios de Dios. Un misterio revelado. O sea, el misterio es un concepto que estaba en el Antiguo Testamento escondido y en el Nuevo Testamento ha sido revelado. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia era un concepto que no se conocía en el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. La iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia conformada por gentiles y judíos, todos que creen en Cristo. Eso era un concepto que no se conocía. La salvación por gracia. Óigame, cuando el Señor Jesucristo, cuando dijo que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale de la boca del hombre, para nosotros es claro, pero para los judíos era más claro, pero era ofensivo, porque ellos estaban hechos con las obras, las ceremonias, y ellos tenían condiciones para comer ciertas cosas y otras cosas no. Entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, no es lo que tú te comas. Cuando ellos tenían en la ley alimentos prohibidos. ¿Y este qué está diciendo? Algunos estaban esperanzados porque ellos creían que el Mesías iba a hacer a un lado la ley. Pero amados hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo nos damos cuenta que somos administradores de los misterios. Somos administradores, como dice Pedro, de la gracia de Dios. Es decir, amados hermanos, que somos los responsables de que las personas conozcan a Cristo. Somos los responsables de presentar el Evangelio. Nadie más. Usted me puede decir, pero usted es el pastor. Sí, yo soy el pastor, pero los llamados hemos sido todos. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Que dentro de la manada de ovejas digo, bueno, me llevo y este va a ser el pastor. Yo no decidí ser pastor. Pregúntele a mi esposa, yo no quería ser pastor, yo huía a ser pastor. No es que yo quiero ser pastor, no. ¿Y por qué se metió a estudiar, pastor? Porque estábamos en un ministerio, recibimos al Señor en el ministerio de mi padre, y entonces era hombres de negocios del Evangelio completo, de ahí se desprendió, y era fraternidad familiar para Cristo, ¿verdad? Entonces no era un ministerio con denominación, no habían doctrinas fijas, y yo era nuevo en la fe cuando llegué allí. Tenía poco tiempo de haber recibido al Señor, y las personas, como yo era hijo del pastor, creían pues que yo sabía tanto como el pastor. Creía que el conocimiento se heredaba. Ellos me habían visto a mí recibir a Cristo ahí, pero llegaban y a mí me preguntaban. Si ellos creen que por ósmosis, ¿verdad? Que solo por pegarme se pasaba el conocimiento. Quisiera, como a veces bromeo con usted, que le digo, quisiera venderles unas pastillas de Apocalipsis, ¿verdad? Aunque sea supositorios de cualquier cosa, de los libros de la Biblia. Pero no funciona así. Hay que dedicarse, hay que estudiar, hay que hacer el tiempo. Tengo que esforzarme, tengo que entender que soy un remero de Dios. Oiga, tengo que entender que yo tengo que esclavizar mi tiempo a Cristo. Por eso es que tengo que dedicar tiempo. Pero es que a mí me gusta más Netflix. Yo lo entiendo. Ayer y ahora hemos visto como 3 series con mi esposa. No, hombre, le digo, mira, aquí se pasa toda la vida. No hemos hecho nada todo el día por estar viendo todas estas películas. No, hombre. Y ahora personas que solo pasan Netflix. Y, ay, me aburrí, voy a ver Disney. Y de ahí me paso a Hulu. ¿Cuál es el otro? Y ahí están, pues están de un lado para otro. Y entonces no aprovechan su tiempo. Pero en Cristo usted y yo somos libres. ¿Somos qué? Libres. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor de las libertades, mi querido hermano, no es hacer lo que a mí me da la gana. La mayor de las libertades es, aunque yo quiera hacer algo, yo creo que esto es mejor para mí y decido hacer no lo que mi carne quiere hacer, sino que lo que es más conveniente para mi familia, conveniente para mi vida cristiana. Esa es la mayor de las libertades, poder renunciar a algo. Y entonces yo dedico tiempo para Cristo. Dedico tiempo para Cristo. Entonces, amados hermanos, las personas me veían y me preguntaban cosas de Apocalipsis. Una vez se me acercó, mire hermano Mario, hermanito Mario,
quisiera que usted me enseñara cómo es eso del arrebatamiento. ¿Arrebatar qué? Le dije yo. Ni yo sabía. Y entonces yo me acercaba a mi papá. Mi papá tenía conocimiento, pero lo tenía así un poquito desordenado, ¿no? Y yo sentí el compromiso. Y entonces me fui. Primero busqué una de las asambleas de Dios, más desordenadas que yo. No, aquí no puede ser. Y nos fuimos al Taber. Mire, cuando yo fui al colegio de teología, yo fui primero al colegio de teología antes que ir a la iglesia. Porque yo busqué dónde aprender. Cuando vi el orden que había ahí, dije, no, aquí es. 4 años, amados hermanos, desde las 5:30 hasta las 8 de la noche, 4 años. Y cada día es una sola clase y un receso de 10 minutos. Y con el filo que yo llevaba no había cenado. Así es que lo que comíamos era un bloque así de semita con una Coca-Cola. No, hombre, si esos 4 años fueron como 20 y pico de libras. Pero yo aprendí, porque yo sentí el peso de la responsabilidad. No es porque yo no tuviera nada que hacer. Entonces, amados hermanos, de la misma manera, usted es un administrador de los misterios de Cristo, entre ellos la gracia de Dios, pero usted tiene que administrarla, es decir, que usted tiene que darla a los demás. Ahora, hay un detalle del servidor y del administrador. Léame el siguiente versículo, por favor. Oiga lo que dice allí, porque esa es una característica que debe de estar en nosotros. Oiga esto. O sea, como pone un punto Pablo y dice, bueno, ya les dije eso, pero ahora bien. Oiga esto. ¿Sé qué? Requiere, no quiere decir que lo quiero mucho, no, que es una exigencia. ¿De quiénes? Ajá. Que el administrador sea hallado como fiel. Es decir, que Dios nos ha dado sus misterios. Y yo tengo que ser fiel al trasladarlo y al vivirlo. Cuando yo digo una persona fiel, ¿cómo podríamos llamar a una persona fiel? En pocas palabras. Él es fiel. ¿Ah? Leal. ¿Nunca falla? Ay, de esos no hay. Sí, Dios es fiel. Amén, aleluya. Entonces una persona confiable, una persona en la que se pueda confiar. Mire, administrador, la palabra es mayordomo. Los mayordomos administran los bienes ajenos, ¿sí? Aunque usted diga, mi casa, mi familia, mi trabajo, Dios se los ha dado a usted. Y le ha dado no solo eso, sino que le ha dado la palabra para que la administre fielmente. Y por eso es que cuando usted escucha un montón de predicadores ahora, aventando por todos lados bendición, abriendo los cielos cual si ellos tuvieran las llaves, y a gente adúltera, mentirosa, irresponsable, que tiene 1000 problemas, le dicen, Dios te va a bendecir, yo declaro ¿de cuándo acá el hombre puede declarar? Como para el futuro, usted puede declarar la palabra de Dios como está escrita y puede declarar sus compromisos, pero no puede declarar lo que Dios va a hacer. ¿Quién es usted para declarar? Cuando usted declara es como que está ordenando al cielo hacer algo. No, hombre, otra vez, comenzando el COVID, uno de estos apóstoles, yo lo vi, estaba predicando y decía, yo declaro que en este momento se detiene la ola del COVID. 2 años han pasado. No se puede, no es. Cuando hacemos eso, no somos fieles con la palabra. No somos fieles con los misterios. Cuando nosotros nos callamos el evangelio, ¿qué no somos? Buenos administradores, porque no somos fieles. Es que me da pena, pues sí, demasiadas cosas. Mire, usted me hubiese conocido antes de ser pastor. Ay, hermano, mire, si me hubieran sacado de repente a hablar en público, la primera vez que prediqué, increíblemente, y gracias a Dios no era un púlpito transparente como este, sino que era de madera, las rodillas me chocaban una con otra.
Bendito sea Dios que no se vio. Y mire, increíblemente, imagínense cómo era yo. Llevaba 5 versiones de la Biblia. Para leerles un versículo se los leía en las 5 versiones. ¿Sabe qué es lo increíble? Bien me acuerdo, 7 personas se convirtieron esa vez. Entonces yo le digo, usted y yo estamos llamados a ser servidores de Cristo. Un servidor entiende cuál es su posición delante de Dios. Entiende que es Dios quien tiene la decisión en su vida. Y un administrador, oiga bien, sabe que todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado, pero sigue siendo de Él. Y sabe que los secretos de la palabra de Dios que Él me ha dado, yo los tengo que trasladar tal cual están escritos. ¿Y cómo así, pastor? Y que no son fieles. Amados, mire, por ejemplo de las lenguas. Mire, en el estudio de los miércoles, no se los pierdan, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de las lenguas y le voy a dar mi opinión personal de lo que yo creo que son las lenguas hoy. Ahora no. Pero imagínense, hablemos de las lenguas, o sea, lo que pasa ahora. La Biblia pone órdenes, reglas para las lenguas. Por ejemplo, dice que en una reunión solo pueden ser hasta 3 personas. ¿Hasta cuántas? 3 personas. Y por turno. ¿Qué quiere decir eso? 1 por 1. Y siempre y cuando haya un intérprete. Si no hay a quien interprete, cállense, dice Pablo. Prefiero yo hablar una palabra que se entienda a 1000 que no se entienda. ¿Qué pasa ahora con las iglesias donde se habla en lengua, hermano? ¿Lo hacen 3? ¿Lo hacen por orden? ¿Hay quien interprete? ¿Son fieles? ¿Son administradores fieles? No. Amados hermanos, la iglesia está de cabeza. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Y por eso yo le puedo decir lo que la palabra de Dios dice. Muchos son los llamados. Conclúyelo usted. Pocos son los escogidos, pocos son los que se salvan. Y por eso, amados hermanos, Pablo nos dice, no, tienes que ser encontrado fiel. ¿Cómo? Buen administrador de los misterios, de la gracia de Dios, y buen administrador y buen servidor de Cristo. Pero terminemos esto. Dice aquí, mire, por favor, sigamos en el versículo siguiente. Dice, yo en muy poco tengo, estoy en el versículo 3, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo está diciendo, lo que yo les enseño, yo no lo pongo a ustedes para que ustedes me juzguen. Él y todos los apóstoles son los llamados por Dios, por Cristo, para enseñar. Ellos recibieron la enseñanza directamente de Cristo. Entonces, ¿cómo lo podían juzgar los otros? Entonces dice después, dice, porque aunque, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará. Oiga esto. También, ¿qué dice? Lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Mire, esto viene, amados hermanos, del capítulo 3, donde habla del tribunal de Cristo. Y todos, como dice la Escritura, es necesario que comparezcamos al tribunal de Cristo. Y ahí se va a develar lo que nosotros hacemos y con la intención que nosotros hacemos. Entonces dice después, mire, oiga, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amados, mire, estamos en un tiempo donde Dios bendice a sus hijos, pero hay una bendición súper especial para nosotros ese día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo en el cielo. Bendito sea Dios, que nadie va a ser regresado, amados, pero algunos sí van a volver a quemado, pues, porque dice, como lo vimos eso la otra vez, todas nuestras obras van a ser probadas por fuego,
y algunas van a permanecer y otras van a ser quemadas, van a desaparecer. Y dice que a quien se le queme todo lo que hizo, porque no lo hizo con el corazón para Dios, dice que va a tener pérdida, pero él será salvo, pero así como por fuego. Y bendito sea el Señor, que no es lo que yo, no soy salvo por lo que hago. Voy a ser premiado por lo que hago. Y entonces, oiga el versículo 6, para que usted comprenda que cuando habla que somos administradores, lo es de los misterios de Dios. Dice, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, ¿qué dice ahí? A no pensar más de qué, de lo que está escrito, porque habían llegado personas que estaban hablando algo diferente de lo que la palabra de Dios decía. Y por eso, amados, somos administradores, oiga bien, de los misterios. Somos administradores de la palabra de Dios. Y al ser administradores de la palabra de Dios, definitivamente, mis queridos hermanos, que somos administradores de todo lo que nosotros somos. Pero, principalmente, de la palabra, de los misterios, de las bendiciones que Dios ha traído a su iglesia, y que la iglesia es la encargada de darlos a conocer. Ahora recuerde, solo para que no se le olvide lo primero, venimos a Dios esperando, estando seguros que Dios está acá, que si tenemos pensamientos que a nosotros nos están estorbando, tenemos que hacerlos a un lado. Tenemos que darle espacio a la palabra de Dios. Cuando venimos a Dios, tenemos que estar seguros de que Dios existe y que está aquí. Y que no solamente Dios existe y que está aquí, sino que es galardonador. Quiero que le diga otra palabra, premiador de todos los que le buscan. Entonces yo sé que voy a la casa de Dios y no voy a salir de ahí con las manos vacías, sino que sé que me voy a llevar algo de Dios cada vez que yo lo busco. Pero por eso mismo, sabiendo eso, yo tengo que ser un servidor de Cristo y un administrador de los misterios fiel. Alguien, increíblemente, en el que Dios pueda confiar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, por tu bendita palabra. Gracias Dios porque nos has enseñado, Dios, de tu palabra y que tenemos que ser encontrados fieles, Señor. Gracias, Padre bendito, porque podemos descansar en ti, porque podemos esperar en ti. Y a pesar de todos los problemas que podamos tener, podemos ser buenos servidores tuyos y podemos ser buenos administradores de tu gracia. Bendice la vida de tus hijos, Señor, y permite, Padre, que podamos representarte en todas las cosas que hagamos de manera fiel. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a que pueda entregarle su corazón ahora a Cristo. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gracias, Padre. Nos vamos de este lugar, pero nos vamos tomados contigo. Te amamos con todo el corazón. Llévanos con bien. Ayúdanos a descansar, Señor. Ayúdanos a honrarte en fin de semana y en cualquier día, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.